Hola a todos. Una situación que nos dio un montón de memes y el atasco más caro de la historia: el accidente del buque portacontenedores Ever Given. Aunque se trata de uno de los mayores portacontenedores del mundo, poca gente podía imaginar el problema que podía causar. Al bloquear el canal de Suez, el buque paralizó literalmente el comercio mundial. El tiempo de inactividad costó $400 millones por hora, o $9.500 millones al día, según una estimación conservadora. El mercado mundial perdió $230.000 millones. Sorprendentemente, la fortuna de Elon Musk habría bastado para cubrir todos estos costes. Este es el segundo vuelo de prueba del dirigible Airlander 10, que fue bautizado como el mayor dirigible del mundo. El gigante de 92 metros debía alcanzar velocidades de hasta 148 km por hora. Pero inesperadamente la máquina, en la que se invirtieron casi $32 millones, hizo esto. Mira este precioso barco. Se nota que es costoso, pero su precio es aún mayor de lo que imaginas. La historia de la flota de buques de combate costeros de la Marina estadounidense es la historia de un despilfarro grandioso. El plan era construir 55 naves por un precio de $220 millones, pero al final terminaron siendo 35 naves por $478 millones cada una. 14 años después de la botadura de la primera nave y después de $31.000 millones gastados en el proyecto, los auditores concluyeron que no demostraba las capacidades declaradas. Curiosamente, la evaluación de los expertos costó $3.000 millones. Además, el mantenimiento de la flota costará otros $60.000 millones, ya que las naves no son de la mejor calidad. Me pregunto si habría sido posible construir un barco de oro puro por ese dinero. Probablemente conozcas la Ópera de Sydney. Mira de nuevo este hermoso edificio. No se puede decir que sea un proyecto fallido, ¿verdad? Uno de los lugares más reconocidos de Australia tiene mucha suerte de estar en pie, porque durante su construcción se cometieron todos los errores críticos posibles. En primer lugar, el proyecto carecía de un plan riguroso y específico. En 1957, el gobierno australiano convocó un concurso para seleccionar un arquitecto. En 1958, el ganador presentó unas líneas generales del proyecto, y la construcción comenzó ahí mismo. Casi de inmediato, el cliente decidió que el teatro no tendría 2 pisos, sino 4. Y en el caos general se reveló el segundo problema, la falta de un director concreto. En el equipo reunido apresuradamente, cada uno quería ser el líder, y entonces apareció un tercer problema: la falta de un presupuesto claro para el proyecto, debido a lo cual los costes empezaron a crecer exponencialmente. Al final, en lugar de 4 años y $7 millones australianos, el teatro se construyó en 14 años y costó $102 millones. Afortunadamente, el teatro cumplió con creces las expectativas, pero es un gran ejemplo de cómo no realizar un proyecto de este tipo. ¿Cuánto daño puede causar una alfombrilla a un gigante del automóvil? Hagan sus apuestas, mientras nosotros recordamos cómo Toyota inició una retirada masiva de sus coches. El caso es que alguien pensó que estas alfombrillas para todo tipo de clima eran una buena idea, pero no las probó adecuadamente. Al conducir, se descubrió que, debido a ellas, el pedal del acelerador de varios modelos podía quedarse atascado. Tras varios incidentes peligrosos, la empresa empezó a retirar los coches. El número superó los 8 millones y Toyota perdió $2.000 millones y tuvo que pagar una multa de $1.200 millones por encubrir el problema. Así que esta es probablemente la alfombrilla más cara de la historia del automóvil. Imagina que tienes que preparar un telescopio para enviarlo al espacio y ayudar a la humanidad a ver el cosmos de una forma nueva. No puedo equivocarme, pensarás. Bueno, parece que todo está bien, dijeron las personas que trabajaban en el telescopio Hubble. La fase más responsable del proyecto era la construcción del espejo, y fue en la que menos responsabilidad se mostró. La empresa contratista comprobó la precisión del esmerilado y pulido con un único instrumento, con un gran margen de error. La
La NASA no controló el trabajo y, como resultado, las imágenes que enviaba el telescopio eran borrosas en lugar de nítidas. Hubo que corregir la situación directamente en el espacio por una cifra de dinero increíble. El error de solo 1,3 milímetros costó unos $1.500 millones. Se trata del submarino S-80, construido especialmente para la Armada Española. Podrías pensar que el nivel de responsabilidad en estos proyectos es muy alto, pero incluso en estos casos la gente se las arregla para cometer errores infantiles que causan pérdidas increíbles. Estaba previsto que el peso del submarino fuera de 7,7 toneladas, pero a uno de los ingenieros se le escapó la coma e indicó 77 toneladas en los cálculos. La nave resultó ser 10 veces más pesada y sencillamente no podía flotar. La falta de atención costó $14 millones, pero las dificultades no acabaron ahí. Resultó que el S-80 también era demasiado largo, por lo que hubo que ampliar los muelles. Algunas fuentes afirman que en total el proyecto fallido costó varios miles de millones de dólares. ¿Qué podría ser peor que quemar accidentalmente un coche de lujo? Quemar accidentalmente 4,000 coches de lujo, por supuesto. Eso fue lo que le sucedió a la tripulación del Felicity Ace, que transportaba un montón de modelos diferentes de Lamborghini, Porsche y Bentley. Y por desgracia, uno de ellos era eléctrico. La batería entró en combustión espontánea, el fuego no se detectó a tiempo y no hubo forma de extinguir la batería de iones de litio. Así que los bomberos tuvieron que ver cómo ardían $401 millones ante sus ojos. Ese fue posiblemente uno de los incendios más caros de la historia, porque ni siquiera el mayor incendio de la historia de Nuevo México causó tantos daños, aunque se extendió por 138,000 hectáreas. Esta magnitud se debió a varios errores a la vez: una quema controlada que se descontroló y la extinción incorrecta de un incendio vecino. Como resultado, los dos incendios se fusionaron en uno solo, destruyendo más de 900 estructuras. Tras el incendio, se gastaron $133 millones solo para restaurar los terrenos forestales, otros 100 para sustituir todo el sistema de filtración de agua de la ciudad y unos 3 millones para ayudar a las víctimas. Quizá deberíamos aumentar las multas para las personas que hacen fogatas en el bosque. Imagínate que decides comprar un coche y de repente te das cuenta de que no cabe en tu garaje. Suena a broma, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que sucedió en Francia. Hace algunos años, un operador ferroviario francés decidió renovar su flota de trenes. La idea era genial, pero la realización no fue la mejor. El cliente no especificó los parámetros de los trenes y cuando se entregaron casi 2,000 unidades, resultó que eran unos centímetros más anchos que la mayoría de las estaciones existentes. Sencillamente, no cabían en ellas. Al final, algunos trenes se oxidaron, mientras que algunas estaciones fueron modificadas para usar el resto. En total, esta desafortunada negligencia les costó $50 millones. La presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze es la más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada, pero también esconde algunos inconvenientes. Cuando se aprobó el proyecto, se calculó que costaría $8,000 millones, una suma impresionante incluso para una presa gigante. Sin embargo, más tarde resultó que habría que reubicar a 1,3 millones de personas, lo que también es una cifra récord, y el presupuesto se cuadriplicó hasta alcanzar la increíble suma de $37,000 millones, aproximadamente la misma cantidad que el PIB de Estonia. Además, las autoridades afirmaron que la presa sería una bendición para el medio ambiente, pero China acabó admitiendo que las Tres Gargantas habían causado daños a la naturaleza. Los corrimientos de tierra se han hecho más frecuentes, el limo y los escombros se han acumulado en el embalse y algunas fuentes afirman que la estructura está deformada. Nos gustaría creer que la presa se construyó mejor de lo presupuestado, porque 360 millones de personas corren el riesgo de sufrir inundaciones, más de las que viven en todo Estados Unidos. ¿Siempre has pensado que el sistema de gestión de equipajes de los aeropuertos deja mucho que desear? El Aeropuerto Internacional de Denver decidió buscar una solución a este problema, pero como ya te imaginas, la situación terminó peor. El plan consistía en introducir un nuevo sistema automatizado de manipulación y transporte de equipajes. El plan debía tardar 2 años en realizarse. Un proyecto más sencillo en Múnich tardó 2 años y 6 meses en completarse, pero en Denver se ignoró este hecho. A
Además, se ignoró la decisión de los expertos, que concluyeron que el plan era demasiado complicado. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa la opinión de los profesionales? Por supuesto, se necesitaron 16 meses más para terminar el proyecto y el sistema nunca funcionó del todo, consumiendo $560 millones del presupuesto. Eso es una tercera parte de lo que se gastó en la construcción del rascacielos Burj Khalifa. Mira este edificio y recuérdalo cada vez que sientas que estás malgastando tu dinero. Corea del Norte empezó a construir el Hotel Ryugyong hace más de 30 años. Estaba dispuesta a gastarse mucho dinero. El plan era superar a Corea del Sur, que había construido un hotel de lujo en Singapur. Así que invirtieron $750 millones, el 2% del PIB del país, en la construcción de ese edificio, que aparece regularmente en las listas de los más feos del mundo. Una vez más, recordemos el Burj Khalifa. Su presupuesto fue solo el doble. Al final, el dinero se acabó, los inversores se dispersaron y el edificio de 330 metros de altura sigue vacío. Un proyecto absolutamente inútil, de principio a fin. A las fuerzas aéreas estadounidenses probablemente les gustaría olvidar lo que sucedió este día. Uno de los aviones técnicamente más avanzados terminó destruido por un error humano y un poco de lluvia. El coste de producción del bombardero B-2 era colosal, por lo que cada aeronave valía su peso en oro. Por eso fue aún más doloroso ver cómo el Spirit of Kansas tocaba la pista con la ala, se incendiaba y desaparecía para siempre. Después, se descubrió que uno de los empleados se olvidó de activar el calentador de aire y las fuertes lluvias aumentaron la acumulación de condensado, provocando un error en el sistema de control. No es una excusa muy buena para un error de $1.500 millones, ¿verdad? De esta manera, México se quedó con un centro comercial menos. Además, el lugar acababa de abrir sus puertas justo antes del derrumbe. ¿Un terremoto? No. Durante la investigación, un estudio de arquitectura descubrió que los elementos estructurales no tenían capacidad suficiente para soportar la combinación de cargas. Tal vez deberían haber comprobado esas cifras de antemano, ¿no crees? Mira estos ojos y verás en ellos un dolor profundo. Es la mirada de un hombre que con sus propias manos tiró por la borda una fortuna. Si queremos hablar de los errores más caros, debemos nombrar a James Howells. En 2009, este hombre del Reino Unido empezó a minar bitcoins en su portátil. Todo iba muy bien, pero en 2013 decidió vender su ordenador por piezas y guardó el disco duro con 7.500 bitcoins en una estantería de su casa. Allí estuvo a salvo hasta una limpieza general, durante la cual James envió accidentalmente su fortuna al cubo de la basura. Los intentos de encontrar el disco duro en el vertedero fueron infructuosos. En el lugar había 350.000 toneladas de residuos y las autoridades se opusieron a la excavación. En ese momento, la fortuna perdida de James se estimaba en más de $7 millones, pero actualmente serían $221 millones. Howells podría haber volado al espacio, comprado un Rolls-Royce Boat Tail o un yate Kaiser de 60 metros, y aún así, tendría $100 millones de sobra. Quizá para el pobre hombre sería más fácil borrar su memoria que dejar de pensar en semejante error. Retrocedamos en el tiempo para admirar este baile elegante y extremadamente costoso. Sin embargo, este título le perteneció poco tiempo. Durante su construcción, los obreros lo apodaron Gertie la Galopante, por sus fuertes oscilaciones cuando hacía viento. Solo 4 meses después de su inauguración, el puente no resistió una tormenta y $6 millones se desplomaron al agua. En términos actuales, son casi $1.000 millones, pero no todo fueron pérdidas. El accidente obligó a los ingenieros a desarrollar tecnologías más seguras que seguimos utilizando hoy en día. Al recordar los fracasos de las grandes empresas, no podemos olvidarnos de Samsung y su producto, que literalmente hizo explotar al mundo de los smartphones.
El video promocional prometía a los usuarios del Galaxy Note 7 una experiencia inolvidable y en parte era verdad. Casi inmediatamente después de que el modelo apareciera en el mercado, empezaron a aparecer informes de que el gadget se calentaba, echaba humo e incluso explotaba. A la empresa no le quedó más remedio que retirar del mercado el smartphone que costaba $882. Los analistas estiman que, debido al descenso de las ventas, Samsung perdió $17 mil millones, una cantidad comparable a los ingresos anuales de un país pequeño. Muchos de nosotros hemos cometido alguna vez una errata en nuestros documentos de trabajo, pero a casi nadie le ha costado tanto como al banco japonés Mizuho, no por mucho tiempo. Cuando uno de ellos salió a cortar el césped, vio que no había nada que cortar. Se había formado un enorme cráter en la parcela. El motivo de su aparición era sorprendente. Resultó que las casas se construyeron sobre una gigantesca mina abandonada. Es difícil saber si el constructor lo sabía de antemano o simplemente no se preocupó de comprobarlo. Pero una cosa es cierta, se enfrenta a una demanda colectiva de $75 millones. ¿Cuánto puede costar el arreglo de una grieta en un acuario? Muchísimo, si se trata de un acuario en el Dubai Mall. Al construir un océano cubierto con un volumen de casi 11 millones de litros, los cálculos deberían haber sido impecables, pero se cometió un error y el acuario con 33,000 peces tuvo una fuga. El arreglo costó casi $20 mil millones. ¿En serio nadie pensó que había otra solución? Si un día te haces fabulosamente rico y decides gastarte la cantidad más obscena de dinero para verte diferente, acude a Warner Brothers. Ellos pueden deshacerse de tu bigote por $25 millones. Al menos eso es lo que le ocurrió con Henry Cavill en el rodaje de la Liga de la Justicia. En un momento dado fue necesario volver a rodar algunas escenas, pero el actor ya estaba involucrado en otro proyecto, en el que llevaba bigote. Es difícil decir qué tipo de tecnología increíble utilizó el equipo, pero se gastaron una fortuna en gráficos por ordenador para eliminar el bigote. Y al final, la película fue recordada no por su emocionante trama, sino por esto. Muchos directores gastan cantidades increíbles de dinero para crear sus películas, pero pocas producciones destruyen $40,000 en un segundo. Eso es exactamente lo que ocurrió en The Hateful Eight. ¿Recuerdas la escena en la que Daisy toca la guitarra y el personaje de Kurt Russell la destroza? La sorpresa de la actriz es genuina porque el actor destrozó una guitarra Martin original de 150 años de antigüedad. Se suponía que había que cambiarla por una copia, pero nadie avisó a Kurt Russell antes de la escena. ¿Crees que cubrió el coste con sus honorarios?